programa vas a encontrar altas dosis de humor, camaradería, buen rollismo, palabras malsonantes, opiniones impopulares, algún canturreo, hype y más hype. He dicho ya hype. Y si no eres una persona con un gran ángulo de tolerancia, será mejor que escuches otra cosa. Así somos de majos. ¡Ea! Muy buenas, estás escuchando Ludógenes, un podcast sobre juegos de mesa, series y rol. Yo soy Daemonium y hoy me acompaña Miguel porque aquí hay tema. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Dae, pues esto está que arde y no solo porque es verano cuando estamos grabando esto. Ahí vamos adelantando cositas. Bueno, el programa de hoy va a ir sobre incendios, calorcito y follones gordos, más que nada. Vamos a hablar del gran incendio de Londres. Y relacionado a este tema va el juego London, concretamente la segunda edición de Wallace. Bueno, recuerdo la de Wallace, ¿no? A ver si me he equivocado yo ahora. De Martin Wallace. Martin Wallace, sí señor. London es un juego para 2 a 4 jugadores de una duración más o menos de 60 a 90 minutos para una edad de 14 o más. Si alguien quiere saber el peso, en la BGG dicen 2,73 sobre 5. Debo decir que este juego lo he jugado a 2, 3 y 4 y funciona perfectamente de todas las maneras. Este juego, si bien no es directamente sobre el fuego que arrasó Londres, es un juego que va sobre lo que pasó después, que es la reconstrucción. Es un juego en el que vamos a reconstruir la ciudad, teniendo que gestionar muy bien el dinero que invertimos, las calles que compramos, los distritos, las casas, porque podemos generar mucha pobreza y la pobreza al final de la partida es lo que a mucha gente le putea y le hace perder. Un caramelito para la voz. No sé, tienes una tos rara ahí. Sí, me ha dado, no sé por qué me ha dado una tos así extraña. Voy a tener que tomar un par de caramelitos para la tos, un par de ricolas. Bueno, pues un poquito sobre esto va a ir el tema de hoy. Muy bien, exactamente, como dice Dae, más que hablar de la reconstrucción en sí, que no es muy apasionante, pero que también algo diremos, vamos a hablar principalmente de lo que llevó a tener que reconstruir, ¿no? De las causas, los métodos, las complicaciones, algún personaje que no supo estar a la altura, de cómo la búsqueda de la supervivencia saca lo mejor y lo peor de la gente y bueno, pues si te parece, explicamos un poquito también alguna cosa más. Sí, por supuesto. Podemos arrancar. Déjame repasar un momento. Tenía aquí anotado algo. Teníamos que comentar algo. Ah, sí. Sobre el Three Ring Circus. Hemos tenido varios comentarios, tanto en Twitter, en X, tanto en X como en los propios comentarios del podcast, que de verdad agradezco muchísimo. De verdad que da un buen rollo llegar y ver que alguien te ha escuchado, se ha parado, se ha tomado la molestia en perder hora y pico de su vida en escuchar las tonterías que dices y encima se ha molestado en ponerte un comentario. Pues oye, muchísimas gracias, a mí me da muy buen rollo eso. Pues hemos recibido comentarios incluso del Tiradados que nos comentaban que sobre Barnum hay una película. Hay una película, es cierto, me olvidé de comentarlo y por eso lo hacemos ahora, que se llama El Gran Showman, cuyo actor protagonista, el que hace de Barnum, es Hugh Jackman, que hace un papelón y bueno, eso es un musical, ¿vale? Como peli, pues está entretenida, es de esas pelis americanas que contribuyen a crear una leyenda sobre alguien, que blanquean muchísimas cosas. Es verdad que cogen elementos de la realidad, de la historia, muchos de ellos los explicamos, y otros pues directamente se esconden, se transforman, por ejemplo le hacen un padre ejemplar, cosa que vimos ya que distaba de la realidad. Bastante. Pero bueno, como peli entretenida, pues sí que es recomendable si alguien quiere expandir. A mí por lo menos me llama la atención y me da esto la curiosidad, porque ver a Lobezno dirigir un circo tiene que ser divertido. Sí, además, bueno, la recomiendo en inglés con subtítulos. Pues la empecé a ver en castellano y perdía. Siempre. Bueno, los doblajes españoles son muy buenos, pero hoy, mira, justo lo comentaba con un compañero de trabajo. Yo le digo, en España tenemos muy buenos dobladores, porque es que de verdad tenemos muy buenos dobladores. Pero donde un actor inicialmente ha creado un personaje, ¿vale? Lo ha parido él prácticamente. A él le dan las 4 líneas y él, pum, le saca la voz, le saca los gestos, los dejes, le saca todo. Eso no lo puedes copiar.
Tú eso no lo puedes copiar, lo puedes hacer muy bien, lo puedes hacer muy parecido, pero no lo vas a copiar, jamás vas a ser igual. Esa persona es quien sabe cómo debe interpretarlo, ¿vale? Y sabe cómo lo hace. Otro se va a limitar a intentar hacerlo lo más parecido posible, por muy bien que lo haga. Por eso a mí me gusta también siempre el doblaje original, o sea, la voz original con subtítulo. Claro, en este caso yo creo que pierde más por la parte musical, por las letras y toda la traducción, no encajan igual. Todo, sería todo. Sí. Bueno, por lo general en los musicales no suelen traducir las canciones, suelen ser en inglés. Pero bueno, ahí va. Tema doblajes da para mucho, yo creo que da para mucho eso. Bueno, vamos a arrancar con el tema principal, ya que veo que estamos calentitos. Ardo en deseos de empezar. Estás un fire hoy. Pues venga, Miguel, cuéntame un poquito de qué va la vaina esta. Vamos arrancando el horno. Muy bien, a esta parte le he llamado Se veía venir, aunque también le he llamado, o también podría llamarse el setup. Ya entenderás por qué. Muy apropiado. A ver, se veía venir. A toro pasado es muy fácil juzgar la historia, las decisiones que se tomaron, las gentes que vivieron los momentos. Y ahora, claro, sabiendo lo que sabemos, teniendo la tecnología que tenemos, también es frecuente cometer el error de pensar que somos más listos que ellos, que eso, pues hay mucha gente que lo cree, ¿no? Que el ser humano es más listo porque es más moderno, pero tenemos la misma inteligencia que hace 200, 500 o 5.000 años. Yo y además no me atrevería a afirmar eso viendo según qué vídeos de Instagram y Reels y tal. No estoy yo tan seguro que hayamos evolucionado tanto. El problema es para qué la usemos, para qué la usamos más que eso sí. La inteligencia. Además son precisamente los errores del pasado los que nos han hecho mejorar en algunos aspectos, aprender de ellos cuando somos capaces. Así que después de decir eso, aún así digo que se veía venir. Y ahora te voy a explicar por qué. Pues mira, vete haciendo checklist de peligros, ¿vale? Venga. Londres era una gran ciudad ya en el siglo XVII. Estamos hablando de 1666, que muchos ahí ya también ven el número de la bestia, el fuego, lo asocian. Ya te lo iba a decir. Ya chungo, ya empezamos mal. Entonces Londres pues es la mayor de Gran Bretaña, es la capital. Y en esta época cuenta con una población aproximada de 500.000 de habitantes. Para comparar un poquito, pues mira, me he traído los datos a España, he estado buscando, y Murcia tiene 469.000, ciudad de Murcia, y Málaga 586.000, ¿vale? Son la sexta y la séptima de más grandes de España, con más población. Entonces, pues entre Murcia y Málaga estaba Londres en el siglo XVII. Y los prefiero 1000 veces antes que a los londinenses. Sin perjuicio para los londinenses, pero prefiero a mis malagueños y mis murcianos. Bueno, pues también hay que decir que Londres tiene hoy 9 millones aproximadamente. O sea, ha crecido una barbaridad. Solo un poquito. Bueno, un año antes, en 1665, había habido una gran peste que se cebó con la ciudad y se había llevado por delante a una quinta parte de la ciudad. O sea, es una burrada. Enterraban unas 1.000 personas al día. Increíble. Afortunadamente, es la última peste bubónica que ha asolado la ciudad, en parte por el incendio. Porque el incendio... Te iba a decir, después de achicharrar a todas las ratas, pulgas y todos los bichos que hubiera por allí, poco podría quedar para liarla. Eso es, o sea, ya la peste ya no era tan fuerte, el brote había pasado más bien en el invierno anterior, pero nos movemos en septiembre y aún quedaba algo. Y bueno, esto acabó de purificar la ciudad. Sí, es de lo poco bueno. Cambió de un tipo a otro, luego fue peste a churrasquilla. Perdón, es un chiste malo, lo sé, pero había que hacerlo. Bueno, otro check. Por otra parte, la antigua muralla romana, que tenía unos 5,5 metros, se había visto superada ya hacía tiempo por la expansión de la ciudad. Y entonces hacía una especie de cinturón, en un casco antiguo de tipo medieval, pues calles en curvas, serpenteantes, estrechas,
abarrotadas, caóticas, y bueno, pues eso no ayuda cuando quieres escapar, moverte ágilmente por las calles. Tenían facilidad, para lo que les pasó. Así que la muralla atrapaba un área de la que solo se podía salir por alguna de sus 8 puertas, o directamente por el Támesis, directamente saltando al río. Por aquel entonces solo había un puente, que es el London Bridge, que conectaba una zona de la ribera del Támesis. Nosotros estamos, si trazamos una línea horizontal, pues estamos al norte del mapa que estamos hablando, y al sur pues solo estaba conectado por este London Bridge, que además estaba lleno de casas y de viviendas que también podían prender y podían pasar el fuego a la otra ribera. ¡Qué bien! Otro check. Las condiciones... Dime. Aquí los de PRL que nos escuchen tienen que estar flipando. Deben de estar diciendo, ¡buah, pero qué locura es esta! Esto es la pesadilla de un PRL directamente. Sí. Que se veía venir. ¿Cuántas cosas podían hacer mal? 5. ¿Cuántas han hecho mal? 14. ¡Bien! ¿Pero qué hacéis? Todo mal. De hecho, en Roma ya se tomaban algunas precauciones que aquí no se estaban tomando. ¿Para qué? Que también estaban acostumbrados a los incendios. Y, por ejemplo, tenían cuerpo de bomberos. Cosa que aquí no. Bueno, ¿qué más? Las condiciones de insalubridad y el agolpamiento de la población que había en toda esta zona rodeada que hemos dicho por la muralla, esta amalgama, habían llevado a la aristocracia y a la burguesía adinerada a salir y a establecerse fuera de la City. Estos ya habían, con la de la peste, ya se habían ido, ya habían puesto tierra por medio y habían dejado allí a la gente con sus problemas. Entonces, ¿quién quedaba en la ciudad? Pues aquellos que no se podían permitir vivir en un casoplón a las afueras, es decir, la mayoría. Comerciantes, manufactureros, servicios básicos, los pobres, esencialmente, pues eso, el pueblo. Por otra parte, había habido ya levantamientos republicanos contra Carlos II, que era el rey en aquel momento. Y dirás, ¿y esto por qué es importante para el fuego? Bueno, pues porque si hay dos poderes que están en choque, no van a colaborar. Y es muy importante que cuando hay una crisis, pues que todo el mundo arrime el hombro. Sí, tenemos ejemplos clarísimos aquí en España. No, que aquí tampoco. Y bueno, la ciudad estaba en tensión contra la monarquía, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pues estaban los poderes de la ciudad y por otro lado, pues los poderes de la monarquía, y se desconfiaba. La ciudad desconfiaba de los soldados. Bueno, el alcalde no se llevaba bien con los poderes reales tampoco. Pero bueno, este siguiente punto me parece bastante importante, ¿vale? Atención, las viviendas estaban hechas de materiales altamente inflamables. Eran de madera revestidas de yeso. El yeso también arde. Con techos de paja o brezo o tejas de madera. Bien, fantástico. ¿Lo regaban con gasolina? Las plantitas vamos a echarle un poquito más. eran de alta entre 2 y 4 plantas y los pisos superiores estaban construidos en voladizo. Es decir, no apoyaban sobre la estructura, sino que sobresalían del piso inferior y estrechaban la calle aún más. Por abajo la calle estrecha era más ancha y por arriba los balcones prácticamente se tocaban de una casa a la otra. Lo cual mola, porque hace el efecto este de cuando quieres hacer la barbacoa. Muy bien, el efecto chimenea. Exacto. Así que genial todo, estrechito, bien. La piedra era demasiado cara y la usaban solo los opulentos. Así que los edificios públicos sí que estaban hechos de piedra y los edificios religiosos, pero ya está. Los demás pues hacían la casa como podían. Y me imagino que incluso este tipo de edificios, con toda la que se lió allí, tampoco acabarían muy bien parados. Nada. Ah, bueno, los de piedra, ¿te refieres? Sí. Sí. Muchos de ellos acabaron ardiendo igual, porque cuando el fuego alcanzaba el techo o el interior, pues chao pescado. Sí. Luego, para colmo, habían habido varios meses de sequía previamente. Esto aconteció a principios de septiembre. Claro, veníamos de todo el verano
y a pesar de que por allí pues llueve mucho más que aquí, aquel año fue especialmente seco. Después subimos la apuesta. La ribera, la ribera del Támesis estaba llena de almacenes que contenían materiales muy inflamables, como por ejemplo brea, Venga ahí. como por ejemplo tejidos y almacenes de pólvora. Ah, eso te iba a decir yo. Solo les faltaba la dinamita. ¡Pam! Tienes ahí pólvora. También, para el caso también sirve. Encima tenemos un viento que viene de sureste y va en dirección noroeste, que bueno, es un azote, ¿sí? No, es muy fuerte, no para y nos va a acompañar durante varios días. Entonces, ya que tenemos la coctelera llena de problemas, bien agitados, vamos. ¿Y qué tenían la lucha? O sea, ¿qué tenían para luchar contra los pequeños incendios? Porque contra este poco se podía hacer, pero ¿qué tenían ya? Porque los pequeños incendios eran habituales. Pues no había cuerpo de bomberos, había, lo más parecido era una milicia local, regida por este poder de la ciudad que decíamos, ¿no? El poder del ayuntamiento, y se llamaban los Trained Bands, y era una especie de chicos para todo, ¿vale? Se paseaban por la noche por las calles para que eso fuera más seguro. Aún no hay alumbrado, pues tanto pues todas las calles oscuras, las casas con velitas, linternas, aceite. Para darle un poquito más. Y bueno, los Trained Bands, si veían un incendio, pues avisaban, se acercaban a la parroquia más cercana, tocaban las campanas y todos los vecinos pues salían a ayudar y bueno, pues más o menos lo controlaban y estaban acostumbrados a que hubiera incendios de vez en cuando, pero nada parecido a este. Y bueno, ¿qué usaban? Pues tenían escaleras, tenían cubos de cuero, había en algunas calles había unas tuberías que eran de madera y que llevaban flujo de agua, pero claro, que cuando querían acceder al agua para apagar un fuego, rompían la cañería, sacaban el agua de ahí, pero rompían el flujo y la presión. Entonces llegaba un punto que cuando se necesitaba el agua más adelante ya no llegaba tampoco. Todo Qué muy bien pensado, precario. Tenían todo muy bien pensado. Por eso digo lo de nos podemos creer ahora muy listos analizando la situación, Sí. pero había que estar allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Usaban hachas. Tenían algún carro que bombeaba agua de forma rudimentaria. Básicamente es un carro con un bidón y entonces para bombear pues se ponía con una barra, 2 personas a un lado, 2 personas al otro y rollo columpio, ¿sí? Sí. Rollo palanca. Y el tío que está encima del bidón con la manguerita que, bueno, pues la presión que podían hacer como mucho llegaba a 9 metros el agua y prácticamente sin presión, con lo cual también era muy precario. Y esto me ha gustado mucho porque también tenían una cosa que se llamaban los firehooks, los ganchos de fuego o de incendios. Atención, es un palo de unos 3-4 metros con un gancho enorme, cuando digo enorme es de unos 2 palmos, para demoler casas. Ah. Entonces, ¿qué hacían? Entre unos cuantos enganchaban allí el gancho en el voladizo, en el piso de arriba, la casa. y a estirar y a derribar la madera para el suelo. Madre. ¿Con qué intención? Pues con la de crear cortafuegos. Y luego ya el método más que menos gustaba, pero más efectivo, por ser más radical, es el de la pólvora, que hacían estallar unas cuantas casitas y así creaban el cortafuegos más rápido que con el gancho. No, desde luego. Pero claro, este sistema de cortafuegos tenía un pequeño problema y es que tenías que tirar las casas antes de que ardieran y los vecinos cuyas casas no habían empezado a arder se quejaban. Evidentemente. Así que con la coctelera llena y con esta precariedad ya tenemos todo listo, el setup hecho y se veía venir. Totalmente, se veía venir totalmente. Pues muy bien, y como nos suele pasar aquí en Ludógenes,
cuando no es un pito, es una flauta, acabo de descubrir que el micro de Miguel era otro. Estaba cogiendo un micro que no era y se veía un poquito raro. Por favor, deleítanos con tu voz de nuevo para que la gente pueda notar esa voz profunda y grave que tienes tú y no la porquería de voz que se oía antes. Y este es mi micrófono. Ahora sí que suenas como Dios manda. Sí, señor. Bueno, teníamos el setup hecho y vemos a ver cómo va la película. ¿Qué pasa después de juntar todo este cúmulo de cositas chulas para que el fuego se ponga ahí tope guay y los de PRL se tiren de los pelos? Muy bien, pues todo empieza la noche del 1 al 2 de septiembre, que mira, sin quererlo nos estamos acercando a la fecha, casi como Vaya. si hiciéramos un homenaje al incendio. Pues mira, como aquí somos mucho de juegos de mesa y se huele el horror por todas partes, vamos a explicarlo con nuestras palabras. Palabras frikis y conceptos de juegos de mesa, ¿vale? Ya tenemos el setup hecho, el tablero bien explicado y un primer personaje, un panadero. Se llama Thomas Farrier. Atención porque los Thomas en esta historia la van a liar bastante. ¿Los tomas dobles o los tomas sueltos? Pues dobles, porque ya verás que van de dos en dos. Y este panadero en Padding Lane, al que la tirada de agilidad para pagar uno de sus hornos no le salió bien, aunque él se fuera a la cama pensando que sí, y se le atribuye la culpa, ¿vale? O sea, fue un chisporroteo, un horno mal apagado que empezó a quemar su casa. La familia de Farrier y la criada que vivía con ellos dormían arriba y se quedaron atrapados por las llamas. Como hemos dicho que los balcones, ¿no?, de los voladizos tocaban con el del frente, pues pudieron saltar de una casa a la otra, pero la sirvienta no se atrevió y pasó a ser la conocida como la primera víctima del Great Fire, del gran incendio. Porque me imagino que debió haber un montón, ¿no? Pues no te lo voy a decir todavía. No hace falta, no hace falta. La cantidad de muertos te sorprenderá. Así te dejo en clickbait. Venga. Poco clickbait porque he hecho yo también un poquito los deberes, ¿eh? Pregunta trampa, esta ya me la sabía. Volve. Bueno, pues mira, los que entendían de incendios empezaron a decir que convenía tirar abajo las casas adyacentes, pero lógicamente los dueños consultaron las reglas en el manual. Dije, espera, trae para acá. Y vieron que solo el alcalde, que se llama Thomas Broodworth, ahí está nuestro Thomas, que la desgracia viene de dos en dos, tenía la autoridad para revocar la demolición. ¿Vale? O sea, ellos podían tomar allí la decisión de tirarlas, pero como no querían, porque no estaban ardiendo, pues vamos a llamar al alcalde. Así que lo hicieron llamar. Eran las 3 de la mañana. El alcalde en la otra punta. Y estaría contento el alcalde como para irse a la otra punta a las 3 de la mañana, medio sopa. Eso es. Y encima con los incendios habituales de la ciudad. Y aquí he encontrado dos versiones de la historia, ¿vale? Una en la que le despiertan, le dicen, señor alcalde, hay un incendio, y le reclaman. Y él mira por la ventana y dice, bah, hasta una mujer podría pagarlo con un pis. Y se vuelve a meter en la cama. Ahí está, con los cojones el tío. Di que sí, huevazos. Eso es un alcalde. Eso es un alcalde, sí señor. La frase es literal, ¿vale? Las dos versiones sale. O sea, que me parece una frase horrible por todos lados. Pero bueno, ahí está. Y nada, luego la otra versión que yo quizás es la que más me creo y la que creo que está más aceptada es que le despiertan igual y cuando se viste llega para allá y cuando ya habían ardido obviamente las casas adyacentes y empezaban a quemar más casas cada vez y las fichas de fuego seguían aumentando. Expansión de fuego, tira, lanza, a ver, mira, han sacado 2 6, ala, 6 fichas más de fuego en el tablero, vamos, ardiendo. Además en dirección a un depósito de papel. Fantástico. Y a los muelles, pues empiezan a decirle, Tomás, por favor, que autoriza la demolición, que nosotros entendemos de fuego, que somos los de la brigada esta que estamos aquí siempre vigilando. Somos los ganchitos.
Y esto, autorízanos a tirar esto con los ganchos, porque si no, esto se va a ir de madre, que hay mucho viento hoy. Y Bloodworth dice, buf, ¿sabes qué pasa? Que todas estos locales, estas casas son de alquiler. Y si tengo que encontrar en mitad de la noche a los dueños, será muy complicado. Claro, el tío lo que no quería era líos con los propietarios después por tirarle la casa. Bueno, entonces, en esta versión es cuando dice la frasecita de que una mujer apagaría esto con un pis y se fue, dejando ahí el marrón y aumentando así los contadores de perdición. Maravilloso. El Chulu riéndose en las sombras. Bueno, una de las fuentes principales que nos ha llegado sobre este evento, que es el Gran Incendio de Londres, pues es el diario privado de un tal Samuel Pepys, del que vamos a hablar mucho. En inglés se pronuncia Pips, pero Pepys es demasiado adorable. Es Pepys. La señorita Pepys. Con Y, adorable Y, que siempre los nombres con Y molan más. Y bueno, Pepys era un funcionario naval que intervino en el tema, ¿vale? Que cuando se despierta y ve todo esto, y lo podemos considerar nuestro investigador, ¿vale? Siguiendo con el símil. Y su diario fue publicado más de un siglo después de su muerte. Es decir, no hubo una intención, en el momento de escribirlo, una intención de intervenir, de pesar hacia un lado, hacia el otro, de acusar a nadie, sino que era su diario privado, él escribió su historia y un siglo después lo encontraron y lo publicaron. Bueno, pues ya llegamos a la mañana del día 2. Pepys sube a una de las torretas de la Torre de Londres para valorar la situación. Se pone allá arriba con el viento en la cara y escribió que el fuerte viento lo había convertido ya en un incendio grande, que había quemado varias iglesias, unas 300 viviendas, fíjate, solo habían pasado unas horas, y que había llegado ya al río Támesis. Después Pepys se coge un bote y se fue a ver de cerca el incendio. O sea, el tío está haciendo lo que ninguna autoridad competente se está atreviendo a hacer, que es valorar la situación y tomar o influir para tomar decisiones. Y mira, me parece a mí que este poco podía influir, Pues mira, la cita de su diario literalmente, ¿vale? La tengo aquí, la he cogido del inglés porque no me gustaban las traducciones y la he cambiado un poquito. Dice: todo el mundo trataba de salvar sus bienes arrojándolos al río o llevándolos a las barcazas cercanas. Los pobres se quedaban en sus casas hasta que el fuego las tocaba y luego corrían hacia los botes o trepaban por las escaleras que bajaban al río. Hay que decir sobre los botes que empezaron a salir listos, que viendo como... Perdón. Esto... Salta una línea. Bueno, que también he leído por ahí que las palomas incluso no se iban, estaban como atontadas y no se iban de los balcones y a algunas les alcanzaba el fuego y caían quemadas al suelo. Vamos, empieza aquí ya la cordura a afectar hasta las palomas. Eso ya te dice la de monóxido de carbono que debía haber ahí concentrado. Por eso, que se quedaban emparradas ahí perdidas y a punto de palmar. Les tocaba el fuego, no se enteraban. Y bueno, ya está hablando de la desesperación de la gente, ¿no? También de esto de tirar las cosas al agua para salvarlas. Gente que se tira también, intenta nadar a la otra ribera. Bueno, con toda esta info, sigue por el río y se va hasta la Corte Real en Whitehall, que hoy en día está en la metrópolis, pero que en aquella época estaba a las afueras, ¿no? Como hemos dicho, el rey instaló la corte también fuera por el tema de la peste y todo esto. Todo esto el tío lo hace en bote, caminando y tal, o sea, así. En medio de la noche, en medio de un incendio, el tío coge pi. Bueno, hala, tenemos un primer reportero de guerra de la historia. Ya estamos en la mañana del 2. Vale, o sea, esto ya sucede de día, él se levanta, ve el incendio y empieza a hacer todo esto, esta aventurilla que decimos. Bueno, se va a Whitehall y empieza ahí con sus noticias, alertando a todo con el que podía hablar y todo esto. Y al final llega a oídos del rey, que decide recibirle, ¿no? Pues oye, ¿qué está pasando esto en Londres? Y entonces el rey le toma en serio y pone al duque de York, que es su hermano. Estoy esperando algún chiste. No voy a hacer ninguno. Me niego, tío, me niego. No voy a meter la pata de jamón. Digo, no voy a meter la pata, no. Bueno, tranquilo, saldrá más veces y ya tendrás más oportunidades. Sí. Y pone al duque de York, pues... ¿Y al de sándwich?
Que también. Sí, que sí. iban juntos, siempre iban juntos. York con el sándwich iban juntos. Que no le gustaba levantarse de la mesa, que era un jugón. Bueno, y entonces lo pone al frente y entonces dice, pues este alcalde que está en capullo, vete, Pepis, a decirle que yo ordeno la demolición de las casas indiscriminadamente. Doy permiso sin que tenga que hablar con los propietarios ni nada, que se deje de leches. Y mientras tanto el duque de York pues empieza a organizar ahí a sus soldados y tal y cual, y venga para allá. Entonces eso, se va con sus Royal Lifeguards, ¿sí? Que sería algo así como los salvavidas. Los guardaespaldas reales o no. Los socorristas reales. Los socorristas. Bueno, y llegamos al 2 de septiembre por la tarde. Sigue el fuerte viento. La gente empieza a huir sin esperanza. Y empieza a notarse lo de la ratonera, el efecto de la muralla, ¿vale? Porque todo el mundo intenta salir por los mismos 8 sitios, no puede salir por donde está la muralla de 5 metros y la turba empieza a colapsar las calles. Esto es tan malo para el que intenta huir como para el que intenta entrar a apagar el fuego. Claro. Imaginemos carretillas de mano, algunas carretillas con animales, gente con fardos, salvando todo lo que puede. Y claro, pues obviamente todo esto impedía y hacía un tapón para los bomberos de la Royal, estos que iban camino para allá. Luego, muchas personas también confiaron sus posesiones en los muros de piedra de las iglesias, ¿no? Dijeron, pues la iglesia esta va a arder peor. Pero, como decíamos antes, pues no, al final se acababan quemando igual y entonces algunos perdían sus cosas y otros no paraban de moverlo a una iglesia más lejana. Venga, a ver si lo apagan ya. Me voy a otra iglesia y a otra iglesia. Y así, lo que provocaba más tapones, más movimiento de gente. Todo mal. Y claro, cuando las llamas alcanzaban partes inflamables de las iglesias, como las puertas, los tejados, todo esto, pues no aguantaban. Entonces Pepis vuelve de Whitehall, tiene que abandonar su carro y entrar a pie por esto del tapón que se encuentra. Y llega el alcalde, se lo encuentra allí y le dice: Bloodworth, el alcalde me ha dicho, o sea, el rey Carlos II me ha dicho que no, que tiremos todo. Y aquí, teóricamente, Bloodworth le contesta: ya, no, si ya lo estoy tirando. El problema es que no les daba tiempo a derribar las casas, que ya el fuego se les echaba encima. Entonces, en otro alarde de genialidad, Bloodworth rechaza la ayuda de los soldados del duque de York y se va a dormir a su casa. Dice: oye, que yo llevo desde las 3 que me despertaron. Despertarme cuando esté todo churrascado. Anda, dejarme dormir. Qué cabrón. Igual necesitamos muchas mujeres meando, ¿eh? Para apagar esto. Sí. Yo pondría vacas, que hacen más pis todavía. O punkis. Que eso no hay nada que me más que un punky, ¿eh? Sí. Un buen batallón de punkis llenos de cerveza y apagas cualquier fuego, ¿eh? No hay ningún problema. El calimocho y las litronas hacen efecto. Ya te digo. Y bueno, entonces el rey, paralelamente a esto, pilla su barcaza real, se va por ahí por el Támesis y dice: venga, vamos a observar desde la seguridad de la barca todo el tema este. Y ve el percal, ¿no? Anula la autoridad del alcalde y dice: este alcalde es un incompetente. Queda temporalmente anulado. Que total, tampoco se debió enterar, pues se había ido a dormir. Y empieza a ordenar demoliciones masivas, ya directamente, desde allí. Venga, ya, todo el mundo a demoler. Sin embargo, las medidas ya habían llegado tarde, ya que el incendio se había convertido en lo que se denomina una tormenta ígnea. Provocada por la acumulación de fichas de perdición, como todo el mundo sabe. ¿Y qué es una tormenta ígnea? Pues básicamente es un mecanismo mediante el cual el aire caliente acaba creando sus propias corrientes de abajo arriba. Esto se produce especialmente gracias al efecto chimenea de las calles. Y entonces se avivan las llamas y empiezan a agitarse y a dar bandazos en todas direcciones, creándose incluso vórtices de fuego cada vez más caliente y violento.
estas tormentas ígneas pueden llegar a tener 2000 grados. Yo he estado mirando qué dios primigenio se puede invocar por una tormenta ígnea y por uno de estos vórtices. Yo creo que los puedes invocar a todos de golpe, sin excepción, todos a piñón. Y hay un tal Chuga, que yo no conocía, de hecho no es de Lovecraft directamente, sino que se lo inventó el editor, por lo que he podido leer por ahí. Y le llaman la llama viva, Chuga, o como se pronuncia, igual que Cthulhu. La lechuga. Lechuga. En francés es lechuga. Un tío musalamu verde. Pues es un primigenio que básicamente es una masa de calor dotada de conciencia, ¿vale? Como Bien. nos encaja perfecto para esto del vórtice. Y bueno, pues las calles estrechas favorecen esta tormenta, el efecto chimenea, tal y cual. Y Pepis aquí ya se retira a una barcaza y habla incluso de gotas de fuego que había por el ambiente, ¿no? Como si estuviera lloviendo fuego. Aquella tarde no pudo contenerse, se fue a la otra ribera, ahí con unos amigos y tal y cual, a ver el horror, y en su propio diario nos dice que acabó llorando ante la estampa de destrucción de su ciudad. O lo que es lo mismo, la fase de mitos le afectó a la cordura. Exactamente, perfectamente. Nunca se podría explicar mejor. A mí este hombre me causa un poco de sorpresa también, ¿no? O sea, está todo ardiendo, se está liando una parda, pero el tío está allí con sus palomitas, ¿eh? Trisky, trisky, trisky. Ah, mira, aquello se está quemando. Mira, tres tíos ardiendo. Ah, mira, una casa que se acaba de caer, llevándose por delante a 14 familias y media. Y el tío allí tan feliz, ¿sabes? ¡Ay, qué pena me da! Oh, creo que me voy a ir al bar. ¡Hala! ¡Hasta luego! Increíble el tío. Al menos había conseguido que participaran la corona en la ayuda a todo esto. Que ya es mucho, todo hay que reconocérselo, pero coño, sentarse a hacer de espectador también tiene huevos, ¿eh? Se puede juntar con el alcalde. El lunes 3, todo esto había sido domingo, claro, encima domingo. El fuego sigue expandiéndose, esta vez hacia el sur, hacia el Támesis, que hizo de cortafuegos. Y aunque el puente de Londres tenía casas y algunas de ellas habían ardido, había ya en el propio puente un cortafuegos que funcionó. Pues una buena planificación por algún lado. Sacaron ahí un éxito rotundo. Y bueno, algunas brasas volantes sí que llegaron a la otra ribera, pero fueron controladas. Vale, entonces el incendio se concentró especialmente en la zona norte. Hacia el norte, en cambio, la devastación llegó a la zona financiera, el barrio rico, el barrio de banqueros y tal. Ardieron las casas de los banqueros en Lombard Street, que es incluso hoy es considerada Lombard Street como si fuera el Wall Street, ¿vale? De Londres. Para los que no hemos visitado Londres, yo he hecho una clase preparando esto. Bueno, entonces se quemó además el Royal Exchange, que es la bolsa de comercio. La que hay hoy en día, pues es una reconstrucción de aquella. Y los esfuerzos aquí iban encaminados a salvar las monedas de oro. Más que a salvar las casas, a salvar las monedas de oro, porque el oro, pues al final, significa la riqueza de la ciudad y de una nación. Y bueno, pues si te parece, ya con estos niveles de paranoia y todo esto, pasamos a ver enemigos donde no los hay. ¡Chan, chan! Muy bien, pues tenemos la ciudad ardiendo a tope, las palomitas en marcha, al señor Pepi mirándoselo así con los pies mojaicos en el agua, todo feliz. Y decías que se ven enemigos donde no los hay. Cuéntame un poquito más de esto. Pues mira, la lluvia de fuego esta que decía Pepis empezó a abrir focos en lugares no directamente conectados con el incendio, lo que dio pie a conjeturas y paranoias. ¿Bien? Empieza la histeria colectiva. Y igual que está pasando hoy en día en Inglaterra con estas manifestaciones violentas que están haciendo contra los extranjeros, todos los problemas los traen los de fuera, el Brexit, bla, 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 pues los extranjeros fueron los primeros sospechosos. Curioso que quien se queja de los extranjeros, o sea, el primero que legisla contra los extranjeros es un extranjero.
Es que son unos huevazos. Estos ingleses son unos huevazos. Me traigo un tío inmigrante, llega a gobernar y dice: pues todos los que estén aquí de inmigrantes me los voy a llevar todos a tomar por saco. Dices tú, ¿hola? ¿En qué mundo vives? Es que no es lo mismo ser extranjero rico. Hombre, claro. Ese tiene caché. Bienvenido. Bueno, pues los extranjeros, los primeros sospechosos. No lo hemos comentado hasta ahora, pero porque no hacía falta, pero en aquel momento se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, que era básicamente marítima, ¿vale? Una guerra naval y costera entre Inglaterra y Holanda. Las Provincias Unidas en aquel momento. Bueno, Países Bajos, más bien dicho. Y bueno, total, que empiezan a correr rumores de un ataque inminente, de que los extranjeros se habían puesto de acuerdo y que había agentes secretos tirando bolas de fuego, corriendo por las calles, tirando bolas de fuego a las casas para quemar toda la ciudad. Claro que sí, hombre, no tienen otra cosa que hacer. ¿Para qué vamos a correr para salvar el pellejo? No, vamos a quemar la ciudad porque somos malos. Si es que desde luego... Pues si el fuego se movía rápido, imagínate los rumores. Y entonces la gente empieza a perseguir a los extranjeros. Hay algunos relatos de negocios llevados por extranjeros que fueron saqueados, incluso pues de un señor francés, un artista francés, que lo sacaron a la calle y lo molieron a palos. Así, por ser extranjero, pues ya era malísimo. Además de los extranjeros, allí también era recurrente echarle la culpa de los males a los católicos. Porque, como sabes, son protestantes, ¿no? Y entonces dijeron que los católicos eran los culpables por el hecho de serlos y la paranoia colectiva hizo el resto, ¿no? Pagaron el pato con ellos, hasta el punto que los esfuerzos se centraron más en arrestar, perseguir y apalear sospechosos que en combatir el propio incendio. Increíble. Muy inglés todo, ¿eh? Sí, señor, muy inglés. Por otra parte, mientras seguían los tapones en las puertas de la muralla, las autoridades decidieron cerrar las puertas. A ver si adivinas para qué. Para que no salga nadie y se calcine todo el mundo. Pues su idea fue: si la gente no intenta irse, intentará apagar el fuego. Claro. Claro. Y así no estarán tan preocupados por salvar sus pertenencias. Nada, lo único que puede pasar aquí... ¿Qué puede pasar aquí si no se van para allá? ¿Que se chafen contra la muralla unos a otros, como en el Madrid Arena? Pues eso no es nada, hombre. No, esto es seguro que van todos corriendo a apagar el fuego. Bingo. Bueno, pues al día siguiente revocaron esto y volvieron a abrirlas. Pero imagínate el caos show y desesperación allí, la gente intentando salir, picando a la puerta, encerrados y el incendio avanzando. Bueno, hasta a partir de este punto, ninguna crónica nombra a nuestro querido alcalde Bloodworth. Y se intuye que abandonó la ciudad, que cuando dijo que se había ido a dormir... había salido por patas. ¡Cabrón! En un nuevo acto de cobardía se había bajado del barco. ¡Qué alcalde! El rey anuló toda autoridad que quedara en la City, no solo al alcalde, sino toda autoridad, y le pasó a su hermano todo el cargo de autoridad para que controlara la situación. El duque de York proveyó de alimentos a la ciudad. Me encanta que te avances. Pues sí. ¿Ves? Es que... Se puso manos a la obra, reclutó a bomberos, básicamente la gente fornida que estuviera bien, que no estuviera con problemas por los humos y todo esto, y estableció que se las alimentara bien. ¿Qué? Organizó un perímetro de demoliciones masivas y empezó a controlar la situación. Sí, para colmo, rescató también a los pobres extranjeros de la furia de los londinenses paranoicos. Así que... Algo bueno hicieron. Sí. No fue suficiente, ¿vale? Porque llegó el martes 4 de septiembre y a pesar de todo esto y de que el duque de York empezaba a controlar la situación, fue el día de mayor destrucción. Hacia el oeste las llamas superan incluso ya la muralla. ¿Vale? Como soplaba ese viento en esa dirección, los rescoldos superan la muralla,
sea, rescoldos, las Sí. cenizas, todo esto, ¿no? Y empiezan a quemar, por lo que ya creo que fueron 2 o 3 puertas, ya quedan anuladas también, y más tapón para las otras. Encima decían, bueno, pues hay un río aquí, pasa la muralla, que es el río Fleet, que es un afluente del Támesis, y dicen, bueno, al menos este río nos hará de cortafuegos. Pues no, porque es un río un poquito estrecho y igualmente, igual que la muralla, fue sorteado por las llamas. Muchos confiaron en la Catedral de Saint Paul para guardar sus pertenencias, porque la Catedral de Saint Paul de aquella época, que no es la de ahora, estaba rodeada en una plaza que también podía hacer de cortafuegos, y entonces los libreros usaron la cripta para salvaguardar los libros de las llamas. Alguien se acordó de los libros, no solo del oro y de los muebles. Algo es algo. Sin embargo, no fue buena idea tampoco, porque en aquel momento tenía unos andamios de madera porque se estaban realizando una restauración dirigida por un tal Christopher Wren. Quédate con este nombre porque será importante. Christopher Wren, W-R-E-N. Me lo apunto. Vale. El andamio prendió, el techo de la catedral prendió, las piedras, según dicen las crónicas, incluso estallaban, volaban en todas direcciones, y el plomo fundido, pues, de las cerraduras de las puertas, las verjas, todo esto, se derritió y corría como un arroyo por la plaza, haciendo que las calles no se pudieran pisar. Esto ya es muy horror, ¿eh? Claro, tú imagínate, hombre, si hay temperatura como para que las piedras revienten, imagínate. El plomo allí como el mercurio, ¿sabes? ¡Ras! A piñón, todo líquido. Sí, luego te daré datos sobre la temperatura que se puede demostrar a la que llegó el fuego. Bueno, pues finalmente el fuego alcanzó los libros y no se puede considerar un bibliocausto porque no hubo nadie que lo promoviera, pero vamos, sí, un bibliocidio masivo. Finalmente, llegamos al miércoles 5, los cortafuegos empiezan a funcionar. Aquí ya los hicieron a pólvora limpia y eso resultó ser lo más efectivo. Pepys sube al campanario de una iglesia y observa la ciudad humeante y devastada. Ha parado el viento, además. Quedan algunos focos separados, pero lo peor ya ha pasado. 4 días después, llueve, que no está mal, llega tarde, pero bueno, ayuda a acabar de apagar esos rescoldos y contribuye. Y aquí hay otra cita de Pepys que me gustaría leer. Vale, esta cita ya es unos meses después, ¿vale? En marzo. Dice: he visto humo remanente saliendo de algunas bodegas. El gran incendio tardío, ahora más de 6 meses después. Flipa. Claro, algunas bodegas tenían carbón y estuvieron ahí haciendo su barbacoa. Despacito, despacito. Y luego estaban supongo que los que murieron calcinados, que si empinaban mucho el codo, pues también, ¿no? Como un mes ardiendo. Una cosa que me he olvidado y que me parece que ilustra muy bien al ser humano. Las barcazas valían 2 chelines usarlas, ¿vale? No sé bien lo que debía ser, pero estamos hablando de céntimos. Se multiplicaron y cobraban 40 libras. Hombre, Es decir, que sacaron tajada los que tenían barquita. De todas partes, claro. Aquí hagamos negocio. Imaginemos pues que se pague 1 euro 2 y de repente pues te están pidiendo, no sé, 4.000 por... El ser humano es así débil. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Cuando hay una desgracia siempre hay alguien que saca tajada. Por desgracia. Y bueno, pues ya solo nos queda hablar de las consecuencias. Venga, pues consecuencias. Gente achicharrada, casas destruidas, el plomo rodando por la calle, palomas que se caen plof, calcinadas de golpe, gente sacando tajada. Bueno, ¿qué más? Sorpréndeme, ¿qué más cosas podemos ver aquí? Bueno, pues tenía que ser una estampa de esas que no se olvidan en la vida. Aquí me voy a tener que poner un poco más serio, ¿vale? Porque es que da miedito. ¿Vas a poder?
Mira, campamentos improvisados de refugiados, de toda la gente que se había quedado sin hogar, que no sabía dónde ir. Afortunadamente no era invierno y no hacía frío y esas cosas que habrían sido peor, pero bueno, el invierno venía. El precio del pan se duplica. La miseria y la pobreza extrema por todas partes. Llamar campamento de refugiado aquello era muy benévolo, porque realmente era gente ajuntada, no era campamento. Nadie les llevaba comida, nadie organizaba desde las instituciones que aquello fuera un campamento. Es más, se organizaron mercados unos días después, mercados seguros lo llamaron. Mercados seguros con guardias y tal, soldados, donde tú, si tenías dinero, podías ir a comprar, pero ya está. No para abastecer a la población famélica. Bueno, el miedo a una invasión francesa y neerlandesa inminente. Claro, hemos dicho que estaba esta guerra y los franceses pues, siempre se habían llevado mal con ellos. Entonces dice, ostras, que ahora que estamos heridos, vienen y se aprovechan y nos rematan. Es el momento ideal, pero yo creo que no hay nadie tan vil. Pues mira, se extendió el rumor de que 50.000 inmigrantes se habían levantado y marchaban para degollar, violar y robar lo que les quedaba a los refugiados. Seguimos echándole la culpa a los de fuera siempre. Venga, claro que sí. Hubo más agresiones a extranjeros y las fuerzas del orden tuvieron que parar estas agresiones a palos contra su propia población. O sea, quemaos y apaleaos. Toma. Bueno, oficialmente... Venga, va, ahora no te creerás la cifra. Explícalo tú. La cifra de muertos la oficial, asciende al astronómico número de 6. 6 muertos registrados en ese pedazo de incendio. Pero claro, el dato tiene trampa. Y es que, como todos sabréis, había muchísima gente pobre y gente indocumentada, que no constaban en ningún sitio. Y claro, esta gente seguramente palmaron y no se enteró ni el tato. Así que supongo que se debieron remitir simplemente a los 4 o 5 los 6 cadáveres que encontraron y que consiguieron identificar y ala. Y el resto, ¿esto qué es? Tú pon que ceniza y ya está. ¿No? ¿Esto qué es? Una paloma muy grande. Y ya. Exactamente eso. No se contabilizaban los extranjeros, no se llevaban las cuentas como hoy en día. Era más bien de, pues sí, mi sirvienta se ha muerto. Pues doy fe de que la vi arder allí al principio en Padding Lane. Pues ya está, una muerta. Así, muy, muy chapucero. Bueno, entonces es posible que muchos cuerpos quedarán totalmente carbonizados por la tormenta ígnea esta que decíamos, y me he entretenido a buscar a qué temperatura se calcina un cuerpo humano. Qué friki, tío. Esto es macabro ya, ¿eh? Bueno, son datos, Venga, es ciencia. Dale al dato macabro. A partir de 800 grados. Pues joder, pues con ese incendio rápidamente se llegó ahí, ¿eh? Claro, si tenemos en cuenta que se han encontrado algunas piezas de acero en el muelle que quedó fundido y tal y cual, y eso funde entre 1250 y 1480, se encuentra su punto de fusión, pues ya hemos superado de calle los 800. Sí. Por otra parte, de esta cifra, pues también se excluyen a los que perecieron posteriormente, por inhalación de humos, quemaduras y el hambre que comentábamos, así como los extranjeros que murieron por los linchamientos. Así que esto de 6, bueno, es como metiendo debajo de la alfombra los problemas. ¿Por qué no me sorprende? Los que han intentado hacer números hablan de varios cientos e incluso de varios miles. Nada que ver con la peste, pero bueno, esto había dejado también muchos daños materiales. ¿Y qué daños materiales? Pues mira, se estima que unas 13.500 casas, 87 iglesias, 44 salas de gremio, el Royal Exchange, la Catedral de San Pablo, el Palacio de Bridewell, la Oficina General de Postal y 3 puertas de la muralla, además de 2 cárceles. 2 cárceles que afortunadamente abrieron para que pudieran salir los presos. Menos mal. Exacto. Venga, ir a robar por última vez. 177 hectáreas quedaron quemadas. Aproximadamente, también he hecho el cálculo, porque cuando comparamos y dicen los datos en campos de fútbol, en realidad no hay un tamaño estándar de campo de fútbol. Hay unos tamaños oficiales.
¿vale? Entonces, bueno, un cálculo aproximado de unos 253 campos de fútbol. Me encanta el dato en esta media friki. Me encanta. Pues además en Inglaterra se inventó el fútbol. Sí. Bueno, entonces había que buscar culpables, los católicos, tal. Ah, sí, se dijo también que eran agentes enviados por el Papa, y bueno. Y entonces cogieron a un francés. Dime. No, nada, que me estaba riendo simplemente. El Papa. El Papa. Oye, el Papa. A un pobre francés que se llamaba Robert Hubert, y que ni siquiera estaba en Londres el día que empezó el incendio. Ah, bien. Eso se supo después y le hicieron cantar. Y dijo, mira, vas a decir esto. Y fuiste tú. Entonces, además, aceptó incluso decir que él era agente del Papa. Y al final lo ahorcaron. Hostia, tío. Sí, muy ruin. Esa confesión forzada. Carlos II, viendo el problema de pobreza que había concentrada en Londres, pues instó a los refugiados sin hogar a mudarse. Nada, oye, ¿no tienes casa? No, te podrías cambiar de casa. ¿Te gusta? La idea buena, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Pues, total, lo tienes todo perdido. Vete a otro lado. Hizo una proclama, mira, la tengo aquí, dice: que todas las ciudades y pueblos que sean recibirán sin ninguna contradicción a dichas personas angustiadas y les permitirán el libre ejercicio de sus oficios manuales. Es decir, todos obligados a acoger a esta población y ya está, para sacudírmelos yo de aquí y que trabajen y aporten. Exactamente. Pero de darles cobijo, de buscarles un sitio, no, ¿para qué? No, distribuiros, desperdigaos por ahí donde no se os vea y donde no molestéis. Bueno, otra consecuencia está más positiva, ¿vale? Se creó un tribunal de bomberos. Este tribunal se encargaba de resolver las disputas entre inquilinos y propietarios, ¿vale? Era básicamente el que miraba, según la pasta que tenía uno, el otro y cómo de afectado estaba, él decidía quién tenía que pagar la reconstrucción y todo esto. Pues mira, me parece que fueron muy rápidos, porque para hacer estos trámites así tal y cual, se ve que resolvían acaso, o sea, cuando cogían tu caso, tenían un día para resolverlo. Ya quisiéramos hoy. Vaya que sí. Y en 5 años resolvieron todo. Y así aceleraron que se pudiera reconstruir la ciudad. Muy bien. Bueno. De las diversas propuestas y proyectos de planificación, reurbanización, reconstrucción que se hicieron, pues no se pudo llevar a cabo ninguna. Porque, claro, un incendio devasta, pero también es una oportunidad para arreglar todo otra vez y hacer pues calles más anchas, cortafuegos mejor pensadas. Pongamos aquí un poco el acceso al agua más fácil. Hagamos las casas de piedra y no de paja y madera. Sin embargo, para hacer eso hace falta expropiar. Y los intereses de los propietarios se pusieron por delante. ¿Vale? Carlos II no tenía el poder en aquel momento. Estábamos con una monarquía parlamentaria. Si hubiera sido un rey absolutista, pues no habría tenido problema. Esto, aquí, ya está. Pero bueno, entonces no se pudo. Así que de todas las propuestas, incluso si alguien es muy friki de esto y le está molando el tema y quiere buscar, hay mapas de cómo podría haber sido la ciudad si se hubiera aceptado aquello, ¿no? Y uno de ellos los hizo Christopher Wren. ¿Te acuerdas? Te hemos hablado antes, sí. El del andamio de la Catedral de San Paul. Sí. Sí. Pues Christopher Wren diseñó un plan urbano que incluía calles abiertas, más espaciosas, reducía la congestión de habitantes en esa zona murallada, incluía un sistema básico de alcantarillado y bueno, pues al final tuvo que tener en cuenta los caprichos o los intereses de los propietarios y no pudo hacer lo que quería, pero algo sí que pudo mejorar. Además, es el autor también de la nueva Catedral de Saint Paul y de muchas iglesias. De hecho, he oído por ahí también que en esa zona las iglesias se parecen mucho. Y claro, pues es porque Christopher Wren tampoco tenía tantas ideas. Inventó el copy-paste. El diseño de una iglesia y se la vendo 50 veces.
Y bueno, se prohibió el uso de paja y brezo para los techos. Hay que decir que ya estaba prohibido, pero ahora sí se hacía la vista gorda, ¿vale? Porque la gente pues no tenía y ya está. Ahora ya se prohíbe en serio. Todavía... Y en serio. En serio y en serio. Todavía hoy está prohibido. Existe esta prohibición. Y empezaron a hacerse las casas de piedra o de ladrillo. Se puede hacer una fachada de madera, pero sobre ladrillo piedra, ¿vale? Para que esto no arda tan rápido todo. Además, se erigió un monumento al gran incendio de Londres, que se le conoce como The Monument. Un monumento. El monumento sin más, que fue diseñado por Bren, otra vez, y por un colega suyo, porque le dijo, oye, que te veo muy estresado de tanto diseñar. Te voy a echar una mano con esto. Un tal Hook. El monumento es una columna que tiene 61 metros y en la cima tiene una llama dorada. Además también se ve que se puede entrar y subir. Se rompieron los cuernos, para hacer el monumento. ¿Qué podemos poner aquí? En plan barato, algo en plan barato, pero por el diseño me lleva una millonada. Vamos a hacer una columna y arriba ¿qué le ponemos? ¿Esto que era? Fuego, pon una llama. Ya está, venga. Está situado cerca de Padding Lane, donde empezó el incendio del panadero. Y hay otro monumento también, que es un niño dorado, un niño pequeñito, gordito, en Pie Corner. Pie se escribe con Y aquí, pero he estado indagando y seguramente viene de pie, de pastel. Que es justo donde paró el incendio en aquel punto. Entonces, los paranoicos de lo religioso, porque, claro, muchos decían que esto era un castigo divino por todos los pecados de la ciudad y bla, 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 pues dice, coño, 1 más 1 son 2. Esto empieza en padding, ¿sí? Con el pudding y acaba en el pie. Pues el pecado es la gula. ¡Hostias! ¡Qué cracks, tío! ¡Qué cracks! Estos son peores que yo, ¿eh? ¿Qué ya es decir? Pues mira, más cosas buenas. Aparecen a partir de este momento los seguros de vivienda. Sí, hombre, alguien tenía que sacar tajada. Ahí aparecen, ahí se inventan, cabrones. Ya existía para el comercio, pero no existía para la vivienda. Y a alguien, pues sí, se le ocurrió hacer esto. Se crearon cuerpos de bomberos, gente que estuviera siempre preparada solo para esto. Y hoy en día, si se quiere, se puede visitar una exposición en el London Museum, en la que, bueno, está dedicado a esto, con mapas, los ganchos estos que decíamos, piezas derretidas y algunas cosas que se rescataron. Y bueno, pues también quedan unas placas azules por la ciudad que recuerdan algunos edificios que estuvieron ahí antes, sobre todo en iglesias, ¿no? Pues aquí estaba la no sé qué church dedicada a tal santo, a tal advocación y que ardió en el gran incendio del 66. Y, por cierto, no nos hemos olvidado de nuestro alcalde, que también es una consecuencia. Dejó el cargo un mes después. ¡Qué raro! ¿Forzado o lo hizo aquello porque lo tenía que dejar y lo hizo él solito? Pues no lo sé, pero llevaba solo un año. Así que ya está bien. Si dio un paso al lado, quizá fue la mejor decisión que había tomado. Sí. Con diferencia. Viendo la maravillosa gestión que fue capaz de hacer, apartarse o que lo apartaran, creo yo, ¿eh? Muy bien, pues con todo esto yo creo que ya estamos preparados para... Volvamos al juego. Pues muy bien, volvamos al juego. Y el juego del que vamos a hablar es London. Pero antes de hablaros de esto, yo quiero hacer una pequeña explicación, ¿no? Hay un juego que realmente va sobre el gran incendio de Londres y se llama así, The Great Fire of London, de 1666. ¿Qué pasa? No lo hemos jugado, entonces nos daba un poco de apuro hablar de un juego del que no hemos jugado. Como si esto fuera algo... Perdón. Cuñao. Soy muy cuñado. ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho, ya lo sé, pero no. Aquí Miguel es un señor serio y me dijo, o jugamos el juego o no hablamos del juego. Digo, venga, vale, pues va, hablamos del London, que es un juego que va sobre lo que pasó después, que es la reconstrucción. Concretamente, ¿vale? Perdona, el Second Edition. El Second Edition es el que hemos jugado, sí, segunda edición de Martin Wallace. Cosas que quiero decir de este juego, y es que es una auténtica maravilla visual.
La portada de London es la Catedral de St. Paul, la nueva Catedral de St. Paul. Cada carta de este juego es una pequeña obra de arte. Dejadme que os diga quiénes son los que hicieron todo esto. Son 3, hay uno que, madre mía, me va a costar esto, se me va a retorcer la lengua. Mike Atkinson, Natalia Borek y, redoble de tambor, Przemysław Sowiecki. Desde ahora en adelante, señor Sowiecki, que es más fácil. 3 pedazos de cracks. Yo no los conocía, pero son 3 pedazos de cracks. Si vais a la BGG y a Board Game Geek, perdón, y miráis las imágenes del juego, vais a ver que cada carta es una auténtica preciosidad. O sea, a mí es un juego que me flipa ya solamente por el aspecto que tiene. Hay una introducción también, creo, como en el... no, introducción, sí, en esta hay una introducción, en el otro era una nota aparte, que era el Three Ring Circus que habíamos comentado, ¿no? Que también tiene un poquito de chicha, ¿no, Miguel? ¿La introducción? Sí. Sí, lo que estaba pensando, la portada, me gustaría decir antes que es muy sobria. ¿No? Nos pone en grande London. Y sale la catedral, pero no nos conecta ni con el incendio ni con la idea de reconstrucción. Más allá de lo que la catedral nos pueda conectar con que es la catedral de después del fuego. No, pero sí que era una imagen como de algo muy lujoso o algo muy, muy señorial, ¿sabes? Muy tal. O sea, tú lo ves y es como un libro antiguo de aquellos con letras de oro y tal. En este caso sería plata más bien, porque han utilizado un color así más de esto. Pero es que es increíble lo bonito que llega a ser, ¿eh? Incluso la caja está muy bien hecha, tiene un inserto muy apañado. Está muy bien, muy bien. Y el arte sobre todo es increíble. No solamente el arte, sino el juego en sí, del que ahora hablaré, está muy bien. Vale, pues venga, voy a hacer lo que me pedías. Voy a leer la introducción en esta ocasión. Dale. Dice: en London asumirás el papel de un prominente arquitecto encargado de reconstruir la ciudad después del gran incendio y guiar su desarrollo hasta el comienzo del siglo XX. Debes equilibrar tu visión, tus finanzas y las necesidades de los habitantes de la ciudad si quieres que te recuerden como un gran personaje en Londres. El juego tiene 4 elementos básicos: edificios, dinero, tierras y pobreza. Cada uno de estos elementos influye en los otros y afecta a tu prestigio. En tu turno, desarrollarás la ciudad para tu beneficio futuro. Comprarás tierras, acumularás recursos o administrarás tu parte de la ciudad tomando ventaja del área que estás desarrollando. El dinero afectará a tu habilidad para hacer estas cosas, pero no es el objetivo en sí mismo. Solo el arquitecto con más prestigio será el ganador. Básicamente, intentamos ser un Bren, ¿no? Básicamente. A nivel de mecánicas, debo decir que el juego funciona como un reloj suizo también, como si fuera un Inicia, pero tiene muy poquitas reglas, pero muy profundas, dan mucho juego. Tú en tu turno puedes bajar cartas, coger cartas, o puedes hacer no sé cómo se dice en castellano, porque yo lo había jugado previamente en inglés y siempre lo tengo en la cabeza, el Run the City, ¿no? Que es como un ejecutar la ciudad, correr la ciudad, poner en marcha la ciudad. Te lo voy buscando. Sí, sería como un poner en marcha la ciudad, ¿no? Run the City, más o menos. Lo tengo aquí. Tú vas bajando cartas, ¿vale? En columnas, ¿vale? Tú puedes hacer tantas columnas como quieras y cada carta que tú bajes puede ir a una columna nueva o puede ir encima de una de las existentes. Y esas cartas no van a hacer nada en ese momento, a no ser que la carta lo diga específicamente, sino que se van a activar en el orden que tú quieras cuando pongas en marcha la ciudad. Cuando pongas en marcha la ciudad empezarás a leer tus cartas, las que tienes ahí boca arriba, y la propia carta te dirá, pues yo qué sé, te doy tanto dinero, ¿no? Coge tanto dinero y dale la vuelta a esta carta. Se le da la vuelta a la carta para que la siguiente vez que actives la ciudad no puedas activarla de nuevo, ¿vale? Eso suelen ser las cartas más tochas, las que te dan más dinerito. Administrar tu ciudad, se llama en castellano. Administrar tu ciudad, vale, pues eso, administrar tu ciudad. Bueno, lo han traducido así. Pues hay otras cartas pues, que te van a permitir hacer ciertas acciones, otras que te van a dar quitar pobreza, ¿no? Y en la pobreza es donde está la clave. Tú cada columna de cartas que tengas delante tuyo te va a dar 1 de pobreza. Y las cartas que tengas en la mano cuando administres la ciudad o cuando pongas en marcha la ciudad te van a dar también 1 de pobreza. ¿Qué pasa con la pobreza? Cuesta quitársela de encima. Cuesta bastante quitársela de encima. Y es clave porque al final de la partida los puntos que te quita la pobreza son prácticamente exponenciales. No me acuerdo ahora exactamente cómo iba la tabla, pero si tenías como 10 puntos de pobreza te quitaban una puñetera barbaridad de puntos. Entonces, no es un juego realmente sobre crear
la ciudad o reconstruir, sino de administrar la pobreza, realmente. Y La te clave del puede juego pasar está en... Sí, y te puede pasar... lo que que- me pasó a mí, que acabé con puntos negativos, pero no 5 o 6, como menos 40. Exactamente, te La endeudaste primera tanto con la pobreza que al final te fuiste a pique. Eso es la primera. Luego la segunda me resarcí. En la segunda ya vi que administraste muy bien la pobreza, que al principio ibas pillando, pero luego te la ibas quitando de encima. Creo que gané. Sí, ganaste. De hecho, en la partida hubo alguien, hola Cristian, que se dedicó a pillar pobreza a punta pala y pilló cacho. Pilló mucho. Arriesgó y pidió préstamos desde el principio, pero luego no pudo pagarlos. Aún así tampoco quedó tan mal, ¿eh? El que quedó peor fui yo en este caso. Pero bueno, hay otro detalle más, y es que al final de la partida, cuando has contado por los puntos que te dan las cartas tienen un valor en puntitos y te dan puntos y tal, al final se cuenta toda la pobreza que tengamos todos, ¿no? Y el que menos tenga, pongamos que todos tienen entre 15 y 20 puntos, menos uno que tiene 3 puntos de pobreza. Pues el que tiene 3 puntos de pobreza se los quita encima de un tirón. ¡Pum! Y todos los demás se restan esos 3 puntos. Con lo cual van a contar menos, o sea, les va a restar menos, pero es que el que tenía 3 puntos de pobreza no le va a contar nada. También es un detallito importante, ¿no? Que le da un poquito de vuelco a la cosa. Pero está y muy guay, simbólico. está muy... Sí. Muy simbólico, porque la pobreza está aquí. Yo marco el mínimo de pobreza al que podríamos estar en este punto. Exacto. Si tú tienes más, pues que no lo has gestionado bien. Exactamente. Si todos los demás se enchufan de pobreza hasta arriba y tú no, pues ya sabes que van a pillar cacho y tú no. ¿No? También hay un detalle guapo, y es que cuando haces un descarte de cartas lo pones en el tablero, dejando disponible esa carta para cualquier otro que la quiera coger. Con lo cual, también tienes que gestionar eso, ¿no? De, hostia, me voy a descartar esta carta, pero es que, ostras, si la descarto, a este de aquí al lado le va muy bien. Hay que ir con cuidado con eso, ¿vale? Para bajar cartas simplemente, pues hay que seguir las indicaciones de la carta, ¿no? Generalmente tienes que pagar una carta del mismo color, o sea, te descartas una carta del mismo color de la que te vas a bajar y pagas el coste que tengas si es que lo tiene. Hay algunas cartas que incluso no tienes ni que descartar, pero por lo general sí. Y las que descartas son estas que decimos que van al medio del tablero, donde quedan disponibles para el resto de jugadores. Como veis, es una cosa muy simple, o sea, no tiene mucha historia, pero bueno, todas las combos, todas las cositas que se pueden hacer con las cartas, el que puedas administrar la ciudad haciendo que se ejecute primero esta columna que me da tantos puntos, con estos puntos, o sea, con estas monedas, ejecuto esta otra, que entonces pagando estas monedas que ahora ya tengo, puedo hacer no sé qué. Claro, aquí te puedes hacer unos combos brutales, pero brutales. Un juego que se juega muy rápido, pero muy rápido, parece una cosa y luego resulta que es muy, muy, muy fácil y muy rápido de jugar. Que tiene mucha profundidad para mi gusto, tiene muchos caminos, se puede jugar de muchas maneras y la verdad es que para mí es muy, muy guapo, es muy chulo. Es un pedazo de pepino de juego. Analizando, por ejemplo, la iconografía, pues es una iconografía muy funcional, es muy seria, sin más. No hace referencia a la construcción, a las llamas ni a nada. Las fichas de pobreza son cubitos y discos negros. Ya está. Pero hay cartas de pobre. Sí, que muy bien vestidos van. Sí, para ser pobres y muy limpios. Y muy limpitos, sí. Y la ciudad ya era muy sucia, incluso antes del incendio. El tablero lo mismo, tampoco tiene nada que nos haga pensar en el tema. ¿Sí? Esto, bueno, no tiene por qué ser malo, simplemente pues comentarlo. Pero si algo brilla, son las cartas de ciudad, las de distrito y las de acción, las cartas en general. Y me he entretenido porque sabes que hay 3 mazos, el mazo A, el B y el C. Empezamos cogiendo las cartas del A y acabamos con las del C. Pues me he entretenido a mirar algunas, ¿vale? Así, por ejemplo, en el mazo A me he encontrado el monumento al Great Fire. Bien. El St. Paul's, la catedral. Y luego, pues especialmente está lleno este mazo de oficios, servicios y dinamizadores de la economía en general. Pues costureros, vineteros, pescadores, coffee house, la industria del cuero, el Banco de Inglaterra. Y eso sí, he buscado algunas cositas y realmente están otras cartas que no he citado que están bastante alejadas de la City. Es decir, no es literalmente una reconstrucción posterior. Entonces, leyendo la introducción esta que me parece muy inmersiva, si os leo, repasamos esto, dice: después del gran incendio y guiar el desarrollo hasta el comienzo del siglo XX. Diga, ¡amigo!
Es que se han dado un margen muy laxo. Hombre, se han quedado anchos. Entonces, claro, ahora voy a empezar a decir cosas que no cuadraban, pero que solo diciendo eso en la intro, pues ya las has arreglado. Mira, cartas de Fire Brigade, ¿no? La brigada de incendios, la que se creó después, perfecto. Cartas de puente. Pues sí, no especifica nombres de puente, pero es cierto que hay muchos más puentes hoy en día que la ratonera de 1666. Cartas de hospitales. El British Museum, que no está en la zona afectada por el incendio y es de 1753, pues que no debería entrar, pero con eso del siglo XX entra. Faltaría una carta del Royal Exchange, que se quemó y se reconstruyó, y vamos, que es un edificio importante. Hay una carta de alumbrados con lámparas de aceite, que por cierto me vino muy bien en el juego, porque te quita pobreza. Y las lámparas de aceite, las primeras se pusieron en 1716. Tampoco se consideraría fase de reconstrucción. Casas de trabajadores. Es la típica estampa del siglo XIX, ya de la Revolución Industrial. Esas casas adosadas de ladrillos. Pues claro, esto ya es del siglo XIX. Cartas de ómnibus, que es una especie, es el antecesor del autobús típico londinense, este rojo de 2 plantas, ¿no? El primer ómnibus llegó a Londres en 1829, fue una idea de uno y bueno, pues empezó a molar, empezaron a salir más gente con sus ómnibuses y a transportar objetos y gente por la ciudad. El Tower Bridge de 1894. El sistema de alcantarillado, este sí es muy adecuado, porque se aprovechó la reconstrucción para... ¿Te acuerdas de aquellas tuberías de madera? Sí. Pues aquí se empezaron a meter algunas, no sé el material exacto, pero me imagino que serían de plomo, ¿vale? Que, bueno, pues no tenían... Y con cada 100 metros una salida. Entonces ya no había que hacer el agujero y todo eso. Una gran mejora. Así que esta carta sería muy adecuada. Hay otra carta, la Gran Exposición, ¿no? Que sería la Expo de 1851, que se hizo en Londres. Y si llegamos a las cartas de acción, tenemos una carta que no podría faltar, no podría ser de otra manera. ¿Sabes a cuál me refiero? Ahora mismo no. A la de Christopher Wren. Ah, claro, el arquitecto. Muy bien. Poco hace la carta con lo que hizo él. Luego tenemos otra carta especial de estas de acción, que son los hugonotes, que no entiendo muy bien qué pintan aquí. Yo creo que ha sido pues, un gesto que han querido tener hacia ellos. Bueno, los hugonotes son protestantes franceses que Luis XIV expulsó de Francia y muchos de ellos se fueron exiliados, se fueron y se instalaron en Londres, a las afueras de la zona esta calcinada, en 1685, en una zona que se llama Spitalfields, y contribuyeron a la vida económica y cultural posterior. No directamente a reconstrucción, pero bueno, formaron parte, venga, hasta el siglo XX. Y la otra carta especial es la de los refugiados judíos, que había habido también una expulsión de judíos y en 1656, 10 años antes del gran incendio, se permitió que volvieran a Inglaterra. Con lo cual en aquel momento no tenía mucha presencia ni influencia, pero sin embargo, pues igual que los hugonotes, acabaron tuviendo un impacto significativo en la población y bueno, en negocios, todo esto, y cultural. Las cartas de distrito, curiosamente hay 12 distritos norte y 9 sur. El incendio, recordemos que fue sobre todo al lado norte, pues es normal que haya más distritos norte, aunque muchas de las cartas están muy alejadas de estas zonas, ¿vale? Tampoco pegan directamente con la reconstrucción. Y las fichas de pobreza y todo esto, pues sí, está bien traído que haya pobreza y que sea lo que pese. Me imagino que este es el típico juego que han diseñado sin tema y luego lo han puesto encima, ¿no? Y lo han querido así tal. ¿El tema está un poco pegado? Sí, está un poco pegado. Pero está guay igualmente. Supongo que es eso, ¿no? Lo típico de, hostia, lo de los distritos. Teníamos que rellenar más distritos. ¿Qué hacemos? Pues mete los distritos sur. Y algo que encaje, ¿no? Pues buscar lo más parecido. Lo que me ha rayado un poco lo de la carta de los hugonotes, ¿eh? Y así se me ha ocurrido que te voy a putear un poco, así ya que te tengo aquí.
se lo digo delante de todo el mundo y así no te puedes negar, te voy a encargar que averigües el por qué los artistas decidieron meter a los hugonotes. Los artistas. Sí. Los dibujantes, los pintores, los pintamuñecos, estos. Los Pedrosotos de este juego. ¿Cómo voy a saber eso? Averígualo. Tengo que contactar con los ilustradores o con el editor. Bueno. Venga, cojo el reto. ¿Puedo? Venga ahí. Dale. Es que no te puedes negar. Estamos online, o sea que... Y esto está quedando grabado. Bueno, así que el tema en este caso yo creo que no está muy bien implementado. Debe ser lo que dices tú, ¿no? Que en un principio pues era un tema, o sea, una mecánica, y dijeron, a ver, ¿cómo vamos a vestir esto de que sea guay y que sea un buen producto? Sí. De todas maneras, como está el juego este del Gran Fuego de Londres, por lo menos me voy a mirar las reglas, a ver de qué va. Y si estuviera en Tabletop Simulator, pues igual podemos darle un día un tiento y vemos a ver qué... Y al menos hacerlo así, aunque sea en el siguiente un comentario de, oye, pues mira, sí, este juego estaba muy bien hilado o no estaba muy bien hilado. Una cosa pequeñita también. Sí, porque además debe ser difícil de encontrar. ¿Tú tienes ahí la ficha? Creo que era el del 2025. Sí, 2005. Te lo digo ahora. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la fecha? No lo veo. Richard Denning, artista Andrea Resch, lo publicó Medusa Games y otros 4. No veo el año. No soy capaz de ver el año. Lo tiene que poner arriba, ¿no? Debería. Pero, sí, 2010. 2010. Claro, tampoco sé si salió en español. Y... bueno, pues eso. Tiene pinta de joyita de coleccionismo. No salió en español, salió en portugués y hay una segunda edición en inglés. Hasta una tercera edición del 2017. Así que, bueno, algo igual podemos encontrar y no creo que tenga esto mucho texto. A ver, vamos a ver. Aprovechamos que estamos online. No tiene dependencia de idioma, o sea que no tiene texto. Habrá que ver de qué va esto. Y para el siguiente, pues ya tenemos deberes. Averiguar los hugonotes y ver de qué va este juego, que esto ya lo teníamos que haber hecho. Pero por no demorarlo más, pues dijimos, vamos para adelante con esto. Por cierto, lanzo el llamamiento de nuevo. Si alguien cree que hay un tema interesante o un juego que digas, hostia, este juego, el tema está muy guay y tal, proponerlo, lo estudiamos, no nos cuesta nada. Tenemos muchos temas, tenemos una lista de temas inmensa de lo que podemos hablar y de lo que no. Pero si alguien nos dice, oye, tal, pues yo qué sé, lo podemos estudiar, ¿no? Viendo el éxito que está teniendo el programa, que incluso hay gente que se hace eco de todas estas cositas, pues oye, pues muy bien, nosotros no nos importa, nos lo miramos, y como además, como se lo prepara Miguel, no me lo preparo yo, pues yo encantado de la vida. Bueno, la verdad que cuando alguien hace un comentario y bueno, pues está guay, ¿no? Hace que pese menos el prepararse el programa. Sí, señor. Pesa muchísimo menos. De hecho, se hace con muchas ganas. Y nada, yo creo que con esto tenemos cubierto ya el gran incendio de Londres y la reconstrucción. O sea, 2 en 1. Y gracias a los que han llegado hasta aquí. Por cierto, en los 3 programas que llevamos, a modo de curiosidad, hemos hablado de fuegos. Hemos hablado de fuegos en los tres. A ver, déjame recordar. ¿En el Dorado dónde? ¿Dónde hemos hablado de fuegos? En el Dorado había algún prenda de estos que se le subió la fama a la cabeza antes de encontrar el Dorado siquiera, que acabó quemando algún poblado español. Vale. Y un inglés también que había y que fue justiciado, justamente. ¿Cómo no? Un inglés. Están en todas partes, tío, son una plaga. Que era el rally, quizás, el de las bicis. Igual. No sé, tendría que mirar los apuntes ya. Tanta información me peta la cabeza. Y en el segundo estuvimos hablando de los incendios que sufrió Barnum, que se le fue al garete el museo. También, es verdad. De fuego va la cosa, ¿eh? En el próximo tema vamos a ver de qué hablamos. Sí. A ver si esquivamos el tema o es algo que nos persigue, ya veremos. Pues nada, hasta aquí London, la destrucción y construcción de la ciudad y el juego de mesa en sí. Muchas gracias, Miguel, como siempre, pedazo de curro que te has pegado. Esto no hay Dios que tenga palabras para poder agradecerlo lo suficiente. Pues muchas gracias a ti y cuidado con las velitas de citronela. Y con los mechericos. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado, nos han aguantado el rollo. Recordad que esto es un programa que no es nada serio, que nosotros esto nos lo tomamos un poco así
de forma ligera. Yo voy metiendo coñas muy tontas, muy estúpidas. Habría quien diga, este tío es tonto, es gilipollas. Sí, lo soy, lo hago aposta. Esto lo hago aposta y también soy así. Pero es más que nada que no quiero que se me enfade nadie por el programa, ni mucho menos. Si hay algo que hemos dicho mal, nos lo decís, no pasa nada, nosotros lo comentamos y ya está. Simplemente hacemos estas cosas para hacerlo más llevadero, para tal. Si quisiéramos hacer algo serio, haríamos un programa de historia y no un podcast sobre juegos de mesa. De mesa, de rol, de series y de todo lo que nos viene en la cabeza. Así que al final somos 4 amigos hablando. No se me enfaden, por favor, no se me enfaden. Y gracias a todos por aguantarnos el rollo como siempre. Recordad que podéis escribirnos a ludogenespodcast@gmail.com, podéis dejarnos comentarios en iVoox, podéis retuitearnos en X, Twitter o como le queráis llamar, y que tenemos un grupo de Telegram en el que cada día hay más gente, que está en telegram.me/ludogenes. Muchas gracias, hasta el próximo. Adiós.